el gran porcentaje de lo que nos llega a Info es la gestión de la incertidumbre. Gente llena de incertidumbres y miedo porque no sabe cómo resolver determinadas cosas que pueden ser muy sencillas, que se montan unas madejas de complicaciones enormes que cuando logras desenredarlas te das cuenta de que la base era un error de fallo muy simple de comprensión de qué es lo que tenías que hacer y cómo debías hacerlo. Podríamos decir que el programa de TechSoup es como una colección de piezas de Lego y en realidad pues hay que bucear un poco en el catálogo, pensar qué piezas de Lego quieres para construir tu propio entorno y a veces, por supuesto, pues surgen dudas al respecto de qué piezas son las que más me convienen y ahí entramos un poco nosotros para resolver dudas, etcétera, y de hecho estamos intentando trabajar también en algunas herramientas digitales que permitan orientar a las entidades sobre qué tipo de herramientas les pueden venir. Igual, que debería estar disponible en los próximos meses. Hola, bienvenida a mi podcast, Social Tech. Soy José María Regalado y tras esta pequeña exclusiva os aclaro que acabáis de escuchar a Gustavo y a Patricia, que junto a José María y a Antonio forman el equipo de TechSoup Spain que entrevisté en el último pod. En el pod de hoy vamos a terminar esta entrevista y en concreto nos vamos a adentrar en las necesidades de las organizaciones que les llegan a su correo, en la figura del líder digital y la relevancia que tiene en este proceso de transformación digital de las organizaciones y la posible influencia de la inteligencia artificial en las organizaciones del tercer sector, nada menos. Así que empezamos. Lo que quería plantear en esta ocasión es ¿qué demandas os llegan principalmente, ¿no? de las organizaciones? Llegan a vuestra plataforma, os conocen, ya sea por el boca a boca, ya sea porque han estado buscando, porque han ido a un webinar, pero ¿cuál es ese primer acercamiento? ¿Qué recibís? ¿Qué buscáis? ¿Qué encontráis más bien? ¿Qué os demandan? Pues yo diría que hay diferentes grupos, es decir, es tan misceláneo. Hay entidades que, por ejemplo, han dedicado mucho tiempo y a lo largo de los años han ido desarrollando sucesivos planes de transformación y digamos que iniciaron este viaje hacia la digitalización hace mucho tiempo y poco a poco, a lo mejor lento, pero lo van recorriendo y entonces ahí se nota mucho esa inversión en tiempo, en esfuerzo, en pensar cuál es la situación de la entidad, a dónde queremos ir, qué pasos tenemos que dar para llegar a ese objetivo. Y en esos casos, generalmente tienen bastante claro qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan y aún así les asesoramos sobre qué herramientas o qué programas pueden usar. Pero luego también nos encontramos con entidades que tienen, pues eso, esas personas que por accidente o por designación, pues son los embajadores de una nueva etapa en la entidad y no saben por dónde empezar, no saben qué hacer o qué tipo de herramientas pueden empezar a usar y a lo mejor jamás han utilizado a TechSoup. Entonces llaman a nuestra puerta pues con la esperanza de encontrar en TechSoup aquello que les pueda ayudar. Luego tenemos otro tipo de entidades pues que a lo mejor sí que tienen incluso un departamento IT muy potente y un buen presupuesto y aún así pues necesitan nuestro asesoramiento experto en determinadas materias, pues en Azure, en AWS, o sea que ahora le paso el testigo a Gustavo, pero yo diría que nos encontramos todo tipo de escenarios, incluso aquellas entidades que a lo mejor llevan muchísimos años participando en TechSoup, la persona que participaba en TechSoup abandonó la entidad y ya pues como que nadie sabe muy bien, vuelven a llamar a nuestra puerta, les comentamos todas las cosas que habían hecho con TechSoup a lo largo de los años. Entonces, bueno, cada entidad tiene sus propios protocolos, algunos tienen departamento de tecnología, otros no, de transformación. A veces esta responsabilidad recae en el departamento de compras y entonces se aproximan a la tecnología desde un punto de vista de voy a comprar. Uh-huh. Hay otras entidades que a lo mejor incluso tienen a una persona responsable del área de digital o de transformación y
sí que tienen a lo mejor una perspectiva más estratégica, o desde el patronato de una fundación pues que quieren empezar a usar herramientas nuevas para cambiar la forma de trabajar. O sea que es realmente muy misceláneo. Así que le pasa el testigo a vos. Y habría que poner otro grupo que son aquellas entidades que tienen subcontratado este servicio. Me refiero al servicio de tecnología dentro de la organización, en el que también el escenario es muy amplio. Nos daría mucha dicha poder decir de que las entidades están seguras y protegidas cuando están bajo este esquema, pero lamentablemente, una vez más, depende mucho de las personas y la estrategia de negocio que haya detrás. Y no son pocas las veces que nos tenemos que poner como agente protector, por decirlo de alguna manera, de los intereses de la entidad en frente de los intereses de la empresa que se supone, o de la persona que se supone que debería velar por la entidad. Pero es un campo de batalla, digamos, un campo de, no de batalla, vamos a llamarlo de relación con las entidades distintas, en el que tratamos de canalizarlo lo mejor posible, pero se nota mucho la profesionalidad que hay detrás en este aspecto. Y es una parte de que algún meme interno tenemos al respecto, pero da gusto cuando te encuentras gente profesional que cuida de su clientela y sabe que lo importante es darle un servicio óptimo y un valor agregado para darle continuidad a largo plazo a esa relación. Claro. Ha sido muy políticamente correcto, sí, lo agradezco, pero por poner un ejemplo, hay organizaciones que tienen externalizados servicios de mantenimiento de redes, mantenimiento informático, diseño web, gestión de la web, mantenimiento web, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen servicios un poco piratillas que intentan cobrar mantenimientos innecesarios, que intentan mantener contenidos a medida, que no son necesarios para esas organizaciones, ¿no? Soluciones de software a medida, que a lo mejor se resolvería con software más genérico y que incluso funcionaría mejor. Bueno, todo este tipo de cosas. Y luego, pues, servicios externalizados que funcionan muy bien, que les asesoran y que incluso les hablan ante TechSoup como un recurso para acceder a medios no profit, ¿no? Sí. Ahí un poco... Sí, nos ven un poco como... Sí. Una gente, somos una gallina que da huevitos independientes. Y entonces, ¿cómo hago yo para llegar a esos huevitos de oro? Bueno, y hemos tenido casos de entidades que de hecho han sufrido un poco, o sea, que les han ofrecido, bueno, yo qué sé, vamos a conseguirte el acceso al canal non-profit de X compañía, y tiene un coste de... Eso, lo que queremos dejar muy claro es que llegar al canal de ayuda de ninguna organización, o sea, de ninguna empresa de TechSoup tiene un coste. Somos independientes y es gratuito hacerse parte de TechSoup. En ocasiones nos encontramos ciertamente con prácticas muy poco éticas. En base a esto de la transformación digital, los retos que se plantean y en qué punto están de digitalización, habrá organizaciones que estén con el papel. Habrá organizaciones que vengan de un proceso anterior de digitalización que ahora lo tienen que convertir a software de servicio. Os encontré con muchas situaciones que no van directamente relacionadas con el tamaño de la organización, como ya dijimos en la primera parte del podcast. Entonces, ¿qué agrupaciones haríais de entidades y en qué punto están? Bueno, pues aquí hay una escala que más que de digitalización yo creo que se utiliza en general en cualquier tipo de disciplina, que sería un poco distinguir entre los que no saben que no saben, los que saben que no saben, los que ya saben que saben algo y los que ya no se dan cuenta de que saben todo esto, ¿no? Y aquí yo diría que, bueno, que ya cada vez hay más gente que es consciente de lo que no sabe y de las carencias que tiene, pero no sé, aquí mis compañeros yo creo que se enfrentan a una realidad un poco diferente, puede ser. Porque también están los que creen que saben, y también algunos de los que dicen que no saben,
pero básicamente porque es mejor que alguien te lo dé hecho. Entonces, Hay muchas... Sí. El metaverso del conocimiento. por aquello de la ley del mínimo esfuerzo, muchas veces es más fácil. Venga, preguntemos a TechSoup y TechSoup me lo da masticado. Y es una cosa en que cuidamos mucho. Porque, como se dijo muy al principio, es la filosofía de la organización lo de ayudar a la gente, ¿no? Y el extra mile a la hora de ayudar o apoyar hasta donde llegan, que muchas veces debería ser como eres cliente de determinado donante, ir a su equipo técnico y que sea su equipo técnico. Entonces, como ya sabemos que no es así, apoyamos, orientamos y ya cruzamos los dedos a que sigan al equipo técnico si vemos que no llegamos a la solución. Que buena parte de nuestra base de datos de soluciones no es más que el conocimiento acumulado de experiencias acumuladas, de lo que le pasó a tal entidad. Ahora esa experiencia se la transmitimos a otra entidad. Entonces eso es algo que también tratamos de promover en muchas ocasiones, por favor, según lo que te diga el equipo, sería genial si nos cuenta para luego ayudar a otras entidades que están igual que en la misma situación que vosotros. ¿Y con qué os encontráis principalmente? Porque yo, claro, es el foco, yo no trabajo software, ¿no? Pero Fórmula. Entonces, claro, muchas veces, oye, yo quiero una formación de no sé qué, y digo, oye, a mí me gusta rascar. Yo prefiero meter siempre una parte de asesoramiento, de encontrar un punto en común para saber de dónde partimos, en definitiva, ¿no? Entonces llega un momento que dices, es que tú no necesitas este software, es que tú lo que necesitas es mejorar tu proceso de acogida o mejorar tu proceso de gestión de datos o, no lo sé, otra cosa que no tiene nada que ver con el software específico que alguien ha dicho, esto sería perfecto, no, necesitamos un no sé qué. Entonces, ¿con qué os encontréis? ¿Qué reclaman habitualmente? Porque también me he encontrado organizaciones que coleccionan software. Y eso es desaconsejable porque muchas veces para una misma función utilizan 2 y 3 tipos de software diferente y la gestión de todo eso tiene una complejidad y un sinsentido realmente. Porque una cosa es probar algo y ver si te gusta o no. Que no te gusta, pues cierras y pasas a otra cosa. Pero tener abiertos 3 sistemas diferentes, por ejemplo, de comunicación de equipo, a la vez, tipo, pues vamos a tener un Teams, pero también vamos a tener a través de TeamViewer un chat y vamos a tener Zoom y al final, pero simplemente por el hecho de tener varias cosas y porque cada equipo prefiere trabajar de una forma diferente. Al final hay que hablar. Y que yo diría que eso es primordial, ¿no? Antes de nada, hablar dentro de la organización, dentro de los equipos y ver cuáles son las necesidades, hacer un poco de análisis y a partir de ahí, de ese análisis de necesidades, buscar la herramienta que puede adecuarse mejor a la mayor parte de los equipos, ¿no? Y ciertamente, pues hay muchas veces una resistencia al cambio, pues porque los seres humanos somos así y no nos gustan los cambios de partida, pero cuando vemos las ventajas de los cambios, generalmente nos gustan y pensamos que cómo podría estar yo trabajando de aquella forma tan arcaica, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener un poco de tolerancia al cambio, estar abierto a probar cosas nuevas y también al fracaso en el sentido de, pues a lo mejor probamos una herramienta, no nos funciona, pues no pasa nada, es una experiencia que tenemos. Ahora ya sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta para la siguiente herramienta. Entonces hay que tener tolerancia a que esto es un viaje y que es un viaje que no termina. No es un punto de partida y un punto de llegada. Este software implementado el DIS. Exacto, ya me olvido. Ya está. Claro, en esta línea de retos del sector, hay que, ya habéis planteado que esa transformación digital, ese cambio cultural tiene que ser estratégico. Entonces, ¿cómo valoráis la situación? Porque creo que hay muchas organizaciones que tienen el reto incluso previo.
Al final las herramientas tecnológicas responden mucho a procesos y procedimientos o enganchan bien, ¿no? Es algo muy de ingeniería, ¿no? Y muchas organizaciones del tercer sector no tienen ni un mapa de procesos y procedimientos claro. Entonces, claro, ¿cómo alinear las herramientas de forma estratégica cuando ni hay procedimientos claros en la gestión? ¿Os encontréis con esto? Este es un tema. No es algo con que digamos que te encuentres, pero te llegan las consecuencias, en las que puedes deducir que esa carencia está ahí, ¿no? Por ejemplo, eso de primero cuéntame qué necesitas y luego vemos cómo lo solucionas, qué herramienta te viene mejor. Entonces eso indudablemente no es más que el siguiente escalón de una base que no se ha hecho. Entonces, si no has llegado al punto o no te tomaste el tiempo de ver en qué punto estás en tu organización y qué necesitáis a tal vez 2, 5 años vista, y cuál va a ser ese proceso y qué herramientas podrás intuir, porque si no eres especialista es mejor intuir que aseverar que vas a necesitar esto. Pero bueno, te haces una idea, porque si ya yo sé que tengo una cuestión de gestión de X cosas, ¿no? Por lo general van a ser socios de una entidad. Ya sé que a lo mejor necesitaré un gestor de un CMR, que nunca recuerdo si CRM. O que voy a necesitar una herramienta de booking, o que voy a necesitar una centralita virtual que sería posible sacarla, por ejemplo, a través de los servicios de Azure o Amazon Web Services. También considerar qué equipo técnico tengo detrás para gestionar ciertas herramientas. Porque a lo mejor está muy chulo pasar a la nube, pero ¿qué apoyo técnico tengo detrás para poder hacerlo? Claro. Aquí, claro, es que hay varias... Esto da para muchos diálogos, ¿no? Para una reflexión filosófica acerca de muchas cosas. Por un lado, la falta de la figura que hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, que es ese líder digital en las organizaciones, ¿no? Falta una persona que tenga una visión desde arriba, que vea cómo funciona y que tenga un conocimiento del mundo digital, de las ventajas, o sea, de cómo mejorar determinados procesos, cómo ser más eficiente, etc. Y luego hay otro nivel todavía superior, que es las propias organizaciones, la propia organización de esas organizaciones, ¿no? Y bueno, esto supongo que también nace un poco de dónde nacen las organizaciones del tercer sector. Por ejemplo, si lo comparamos con el nacimiento de una empresa, ¿no? Con el mundo empresarial, que es con lo que igual podríamos comparar todo este cambio de paradigma hacia una mayor eficiencia, hacia una mayor... En el mundo empresarial todo eso está metido en el ADN de la empresa porque quieres maximizar beneficio y minimizar el gasto. Claro. En el tercer sector, esto durante mucho tiempo igual no ha estado en la mentalidad. Aquí no estamos hablando de maximizar un beneficio, pero sí estamos hablando de minimizar un coste y de maximizar el bienestar, vamos a decir, ¿no? Que produce esa organización en la sociedad. Entonces, claro, ahora conforme el tercer sector yo creo que sí que está migrando en esa forma esa mentalidad más de depender de una subvención o de una financiación externa hacia convertirse en entes más autosuficientes, más sostenibles, y yo creo que cada vez más se mira la eficiencia. Entonces, conforme se mira más la eficiencia, se implementan más procesos, se buscan mejores procedimientos, se busca la eficiencia en general de la organización. Y ahí es donde la transformación digital, pues hoy en día está cobrando un papel muy importante en empresas, en el sector público, o sea, en gobiernos y en el tercer sector también. Entonces, claro, son esas dos figuras. Está ese liderazgo tecnológico y también ese liderazgo organizacional buscando, caminando hacia la eficiencia. No entendida aquí como beneficio, como profit, digamos, pero sí entendida hacia, oye, tenemos que ahorrar recursos para poder dedicarnos de verdad
a nuestra misión. Tenemos que concentrar esos esfuerzos en esto. Es preferible que tú avances y tomes la ola de frente, que la ola venga hacia ti y lo que te termines arrastrando. Por lo general es mejor una ola surfeada de forma pobre, sin levantarte en la tabla, que un revolcón que te lleve hasta los corales. Entonces, perdón por la analogía surfera, ¿no? Pero básicamente vienen así. Y las olas, digamos, de cambio digital vienen con una frecuencia cada vez más alta, y lo tenemos muy claro, cómo están cambiando una herramienta como el GPT o ChatGPT, cómo está cambiando y se está metiendo de una forma tan rápida y como nunca vista, ¿no? Y esto será solo un ejemplo de muchas otras. Hay que hacer a la idea de que nuestras entidades no les queda más que acoplarse a las olas. Es mejor ir navegando con cierta suavidad y hasta donde puedas. Y una cosa básica que ya subyace en lo que se ha dicho, alfabetización digital. Pero es que la alfabetización digital ya no es solo usar el ordenador, son muchas cosas y es formación continua. Hay que tener muy claro de que las entidades y las personas ya vivimos en un momento de formación continua. Vale, y un poco más a lo que la identificación de necesidades que veis, que no siempre son expresas por las organizaciones. Antes comentabas el tema de la figura de líder digital, ¿no? De liderazgo digital de las organizaciones. ¿Creéis que es algo que se pueda externalizar o que lo más recomendable es tenerlo internamente? Yo diría que depende del tamaño, ¿no?, de la organización. Es decir, al final es un recurso costoso, pero a partir de determinado tamaño, desde luego sí vale la pena, porque al final tal vez es que el líder digital no tiene que ser una persona nueva en la empresa. Igual es una persona que ya está trabajando en la empresa, que ya pertenece a la parte ejecutiva, digamos, de una organización. Sí. Y al que se le va a formar para conocer qué es lo que puede aportar la transformación digital, ¿no? Es decir, no tenemos que buscar a una persona externa a nuestra organización, completamente ajena a nuestras operaciones en el día a día, y pretender que de la noche a la mañana sepa que, bueno, que puede ser un camino. Pero igual el otro camino es coger a una persona de dentro de la organización y convertirla en un líder digital, ¿no? Porque si ya conoces cómo se trabaja en el día a día, es decir, si yo estoy acostumbrado sé que todos los días tenemos que coger un email y lo estamos imprimiendo y luego lo escaneamos no sé dónde y luego lo firmamos y luego, pues igual si a mí alguien me forma y me dice, oye, existe una cosa que se llama la firma digital, de pronto ya digo, joder, lo voy a implementar en mi organización, ¿no? Y digo, mira, hay una cosa, cuando envías un email, se lo envías automáticamente a 30 personas y sin imprimirlo a ninguna de ellas, cada uno firma, te va indicando en una lista en tu ordenador quiénes de los 30 han firmado, puedes enviar recordatorios a los 10 que no han firmado. Y si a mí esto alguien me lo explica y yo ya sé que en mi organización tengo ese problema en el día a día, pues hago el enlace, ¿no? Claro, quizás es más fácil, o al revés, quizás es más complejo entender la idiosincrasia de la organización y del propio sector, que serían ambas cosas. Sí. Es el sector en sí, pues tiene sus particularidades, la asociación, fundación, etcétera, y luego encima la idiosincrasia específica de cada organización, y es más fácil, pues eso, el acercar la cultura digital a esa persona y usarla como punto de equilibrio y canalizador, ¿no? De esa cultura, de la digitalización de la cultura de la organización. Pero bueno, también es verdad que es difícil, o sea, si al final tenemos un tiempo limitado al día, ¿no? Entonces, tal vez lo mejor es ir de la mano de alguien, es decir, hay que ser conscientes también de nuestras propias limitaciones y decir, oye, yo no puedo dedicarme a esto, o sea, yo no estoy absorbido por... Es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Incluso nosotros predicamos cosas que igual nosotros también tenemos muchos fallos de transformación digital que no estamos aplicando de una manera correcta. Entonces, muchas veces viene bien esa figura externa también con la que te puedas sentar, analizar cómo trabajas en el día a día y recibir recomendaciones, ¿no? Entonces yo creo que igual es muy positivo trabajar en un tándem con otra persona tecnológica, pero uno no puede ser ni
ni pensar que es 100% autosuficiente y que desde la organización, venga, yo me lo guiso, yo me lo como, voy a digitalizarla yo solo. Y tampoco se puede subcontratar al 100%. Eso requiere una implicación de las dos partes. Es decir, si nosotros buscamos una empresa tecnológica y le decimos digitalízame, no lo van a hacer eficazmente. No, igual nos van a implementar 4 cosas, pero si yo no estoy implicado en decir, oye, no, yo quiero que mejores la eficiencia aquí o aquí, porque aquí es donde estamos perdiendo tiempo, aquí es donde estamos perdiendo dinero. Es importante las dos cosas. Sí, porque ahí tiene que ser un servicio centrado en... Así como hablamos de diseño centrado en las personas, en este caso sería un servicio centrado en la entidad, ¿no? Es el conocimiento íntimo de la entidad primero para luego prescribir aquello que sea necesario hacer. Porque puede ser algo tan sencillo que es otra de las grandes consultas que tenemos a diario, es la pérdida de legado de conocimiento. No solo esa persona que se va y se queda en el limbo la información de ¿estamos inscritos en TechSoup? ¿Cuál es la clave de TechSoup? ¿No? ¿Cómo se hace esto? Nosotros, por ejemplo, también teníamos esto y lo solucionamos, ¿no? Con la recogida de hacemos las cosas así, se hacen de esta manera y tal. Eso puede ser algo tan sencillo como que lo llevas con papel y lápiz, si así lo deseas, o así puedes, o lo llevas con otras herramientas, de manera que quien venga detrás pueda coger y decir, esto se hace así, y estas son las funciones. Esa parte puede ser algo tan sencillo. Las propias soluciones tecnológicas, por ejemplo, los entornos colaborativos que hemos comentado en la primera parte del podcast, pueden servir precisamente para esa gestión de conocimiento interno, ¿no? Para que ese know-how no se pierda y se quede en la entidad y se puede digitalizar, incluso se puede hacer un legado de conocimiento gracias a todas estas herramientas también, ¿no? Y automatizar en procedimiento de incorporación de nuevas personas, el transmitirle toda esa información, ese conocimiento acumulado, ¿no? Para que vaya todo más rápido y sea más ágil, ¿no? Y no tengas dependencia. Es que se ha ido la persona que lleva esto y ya no sé qué, volvemos a la piedra, ¿no? Sí. En nuestro caso, utilizando herramientas que no tenemos dentro del catálogo, pero que nos han venido muy bien a la hora de trabajar y visualizar y dejar precisamente, ¿no? Documentos de legado, de legacy, a la hora de que cualquier otra persona, pero incluso siempre tomando la consideración de que dentro de la misma entidad, aunque una persona puede fallar por simplemente unas vacaciones, entonces necesitas que ese conocimiento de la persona esté ahí. Claro, y eso, mira, analizándolo así, además, cuando hablamos de el líder digital debe estar dentro de la organización o debe estar fuera, al final es que no debe haber tampoco, o sea, está una figura de liderazgo y puede que el conocimiento no esté dentro de la empresa, puede, o sea, de la organización, puede que esté fuera, venga de un consultor, venga de una empresa de IT, pero en realidad luego tiene que haber un liderazgo también o tiene que haber un feedback en ambos sentidos, ¿no? Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, esta incorporación de esta herramienta viene de Gustavo. Él conoce una herramienta y dice, oye, chicos, tenemos que organizar el conocimiento de otra manera. Y su iniciativa es la que ha creado esta biblioteca de conocimiento digital que tenemos nosotros ahora para uso interno. Entonces, te das cuenta muchas veces de que los departamentos a veces estamos cegados y nosotros pensamos que igual no, lo más importante para digitalizar es las bases de datos. Tenemos que tener ahí un disco duro, no sé dónde. No, en realidad igual te estás teniendo un problema de eficiencia tremendo en otro departamento y lo que tienes es que identificar esos pequeños líderes departamentales que también te pueden incorporar algo, ¿no? Por eso es muy importante la formación a distintos niveles en la organización, al final. Uh-huh. Y además es importante esa figura que sea la conectora, como decís, del conocimiento especializado externo que nos puede, yo creo que ahí puede faltar a veces cultura empresarial, por así decirlo, ¿no? Y de entender que es más eficiente traer el conocimiento experto de fuera y aplicarlo, pero como gente que tengas esas figuras que lo puedas canalizar luego internamente, porque si no se queda, como también muchas organizaciones que tienen consultorías que incluso son carísimas, pero luego no implementan nunca, porque se queda ahí todo el informe, es muy bueno, y no traen cambios, ¿no? Vale. Esas figuras, ¿cómo se pueden promover? Cuando notáis mucho esas figuras, o sea, quiero decir, notáis mucha, también la pregunta,
¿Notáis mucho las diferencias entre organizaciones que sí tienen esas figuras? Que notas, percibes que tienen esa figura que va a ser la que ha indagado un poquito más, conoce un poquito más el contexto tecnológico y lo puede canalizar en la organización, versus la organización que te llama y te dice, oye, que me han dicho que hay software libre y o sea, que hay software gratis, no libre, perdón, que esto es otro temazo, y quiero implementarlo, ¿no? O supongo que habrá también consultas de, oye, que yo llevo pagando software y no sabía de vuestra existencia, ¿puedo migrar y dejar de pagar? ¿No? Que también hay una consulta de esas. ¿Se nota mucho la diferencia entre organizaciones con este tipo de figuras con el que no las tiene? Como la noche y el día, diría yo, ¿no? Sí. Yo no lo trato en el día a día tanto, pero vamos. Pero sí en el caso de las organizaciones grandes, Por ejemplo. son los más notorios. Aquellas organizaciones de tamaño considerable, la escala no la sé poner, cuál es la magnitud para decir aquello, pero las entendemos como organizaciones reconocidas, conocidas. Tú notas mucho cuando hay una persona a cargo que tiene ese tipo de rol o misión, ¿no? La manera de interactuar con nosotros, la manera de establecer en la interacción con nosotros cómo se van a hacer las cosas, y de repente una entidad equivalente en la que esa figura es inexistente o tú crees que existe, y resulta que es un poco de cartón piedra, ¿no? Sigue llevando unas dinámicas que son obsoletas o que son directamente erróneas. Se nota mucho. Lo hemos comentado varias veces, la persona que está detrás, indudablemente, aunque no le pongamos un nombre a ese tipo de liderazgo o de visión, que puede ser product manager, product owner, lo que sea, o figuras equivalentes dentro de una entidad sin fines de lucro, sí se nota mucho. Vale, mirando al futuro y también por no restaros, no restar mucho más tiempo, adelantabas antes, oye, si es que ahora ya ChatGPT, inteligencia artificial, ojo, que estamos incluso hablando de digitalizar procesos hiperbásicos que muchas organizaciones llevan digitalizados 15 años mínimo, y viene ya otra tecnología que lo está cambiando todo, que va a ir a puestos de trabajo, y sobre todo que yo lo quiero ver desde el punto de vista de Copilot, como algunas empresas lo están llamando, ¿no? De un software, una inteligencia artificial, llamémoslo X, que nos está ayudando a ser más eficientes en nuestros procesos, ¿no? Y que al final es una tecnología que viene. ¿Cómo veis esto? ¿Y cómo puede transformar el tercer sector? Y ya no solo eso, sino vuestra propia organización de Excel. Porque esto va a ser una nueva migración, ¿no? Estamos incluso todavía migrando de las licencias de software en software de servicio, al software en la nube, y viene otro follón considerable, ¿no? Cuando se incorpore todo esto. ¿Cómo lo veis? Esto es obviamente futurología, soy consciente, pero ¿cómo veis todo esto que está llegando ahora mismo? ¿Qué puede suponer? ¿Qué nuevos retos puede suponer a las organizaciones? Bueno, como yo suelo dar la chapa con esto cuando nos tomamos un cafecito virtual cada semana, bueno, desde diseños de futuro se habla precisamente de futuros, no de futuro, ¿no? Porque no dejan de poder plantearse escenarios que van desde lo más plausible a lo más inverosímil, a los cisnes negros, ¿no? Y en esta cuestión, lo ideal es acogerlo con entusiasmo, pero desde el punto de vista de entender una vez más que es una herramienta, no es el fin, no es el objetivo final. Si tú me dices que pongamos un ejemplo muy básico, si tú me dices que
mi médico de cabecera va a copilotar, ¿no? Lo de copilot, con una inteligencia artificial que le va a ganar en tiempo, que ya son tiempos precarios, pero que va a ayudarle a mejorar su diagnóstico, pero él como ser humano que va a hacer las conexiones necesarias que la máquina no está tomando en cuenta, eso está bien. Pero si tú me dices que lo que voy a tener es, como está sucediendo, juicios rápidos en donde yo no tengo un abogado de oficio, sino lo que tengo es una pantalla que me ofrece opciones en las que yo tengo que escoger para defenderme, la cosa va mal. Entonces, una vez más, el problema no es la tecnología, el problema es lo que hagamos con ella. La tecnología no es neutra. Así como antes se hablaba de los robots no quitan trabajo, esto es robótica, inteligencia artificial, son máquinas haciendo nuestro trabajo. El problema no será en los robots, no será el ChatGPT o lo que toque en su momento, o GPT-4. Es qué concepción económica le ponemos alrededor de eso. Si es simplemente un ahorro de coste, va mal, va a terminar mal, porque el primer escenario, que es el más plausible, es la osadía guiada por la codicia, ¿no? Todo aquello que sean recortes, pues recortaremos alegremente hasta que empiecen a acumularse las incidencias que, dependiendo del área, serán más o menos graves. Pero si lo que tenemos una herramienta para que nuestras trabajadoras trabajen de forma más eficiente, con un mejor servicio e incluso recortando horas de trabajo que podemos implementar el bienestar común de todos, la cosa era bien, pero simplemente es en mi Excel, porque seguramente tendrá ChatGPT, pero las cuentas anuales las sacarán en Excel y dirá, voy a aumentarle unos cuantos ceros a mi cuenta de resultados. Entonces la cosa no irá tan bien. Entonces, no hay que temerle a la tecnología, pero una vez más, así como hace 3 años era tanto el humo que no se veía el horizonte de servicios de IT, consultoría, como lo llame, queriéndole meter blockchain a todo, que esa era la realidad hace poquitos años, hasta que nos dimos cuenta de que blockchain es una tecnología útil, pero para determinados casos, no es para metérselo a todo. Lo mismo pasará con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no está ahí para reemplazar a todo el mundo, está para ayudar a que un radiólogo encuentre más rápido y mejores tumores, para que un abogado haga mejor su trabajo con el papeleo, incluso tu abogado de oficio pueda defenderte mejor. Cualquier Las cantidad. personas que no pueden acudir a un abogado puedan tener mayor esto, ¿no? O sea, al final es un complemento, pero multiplicar la capacidad humana, sí, sustituirla, ¿no? Claro, yo creo que la lectura sería, como dice Gus, no fijarse solo en el ahorro de costes, ¿no? Fijarse en el ahorro de tiempo, sobre todo, y ese tiempo dedicarlo a otras cosas. ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos un problema de tiempo limitado en nuestro trabajo y es al final de nuestra jornada laboral hay un porcentaje muy grande de actividades que si pudiésemos nos quitaríamos de encima y hay una parte de cosas que nos gustaría hacer y que nunca llegamos porque no nos da tiempo, porque nos consume ese trabajo administrativo, ese trabajo repetitivo. Yo creo que la clave es enfocar esa inteligencia artificial, enfocar esa nueva tecnología a acabar con la parte tediosa, con la parte administrativa, con la parte repetitiva y liberar nuestro tiempo para la parte creativa, para la parte social, que no va a poder sustituir una máquina. Ahora, una de las cosas en las que muchas empresas tecnológicas, por ejemplo, de telecomunicaciones, están volviendo atrás es en el trato humano. Porque se han dado cuenta durante los últimos años que la atención telefónica de contestadores interminables en Marque 1, Marque 3, Marque 7, Marque 8
acaba volviéndote loco y se está volviendo ahora al operador humano, porque al final la gente valora esa parte y eso eso va a ser muy difícil que nosotros no vamos a ver esa sustitución en el día ahora mismo en un punto breve, ¿no? Pero podemos implementar la tecnología en muchas otras cosas que sí que nos consumen tiempo, pero bueno, está la responsabilidad también de las organizaciones de ahora que libero estos recursos, no es solo para ahorrar, es como, vale, pues ahora lo voy a dedicar a esto otro. Vamos a ver. Y más en el tercer sector, que no se trata de acumular, ¿no? O sea, lo que ahorremos de un lado, dediquémoslo a lo otro. La problemática en el sector privado, pues es otra. Y ahí entra la ética de cada empresa y de cada organización y qué quiere hacer con esta tecnología. Con la tecnología. Bueno, la ética es transversal a todos los sectores y a toda actividad humana. Por eso lo de la tecnología no es neutra, porque quienes la diseñan, quienes las hacen, tienen sesgos, quieran o no. Sí, sesgos codificados, ¿no? Y, como el documental que... Sí, exacto. Sí, porque el privilegio principal de tener privilegios es no darse cuenta que uno tiene privilegios. Entonces, desde ese punto, ya cualquier cosa que montes, si no te has trabajado desde qué punto de vista estás haciendo algo, ya estás llevando un sesgo de base. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso, que la tecnología me acompañe y me a mí me gusta llamarlo como una enzima. Las enzimas al final, ¿no? Son cosas que hacen que las reacciones funcionen más, sean más potentes, sean no sé qué. No hay que ser una enzima, que sea un sazonador, ¿no? Un catalizador. Y que le dé, ¿no? Como ese condimento que le da mejor sabor a las cosas, pero que no reemplaza la comida. No te reemplaza ni los nutrientes que te va a dar la comida que estás sazonando. Entonces, esta tecnología que sea acogida de buena gana, pero siempre tomando en cuenta de que las personas están en el medio ambiente, el planeta está en el medio, y con tener cuidado con los vendedores de aceite de serpiente milagroso para todos los males. Si ya sobrevivimos a que tuviéramos blockchain en todos lados, hay que sobrevivir que no tengamos tecnología X, porque cambiarán mucho los nombres y todas las empresas, ya sea Bing, sea BART, sea X, hacerlo con tranquilidad y aprendiendo también en qué te vas a meter. Bueno, Gustavo, María, infinitas gracias. A Patricia, Antonio, que ya se han tenido en la chat también, infinitas gracias. Texu. Ha sido un auténtico placer. Creo que habéis aportado un montón de claves y de cosas muy interesantes para el sector y para los profesionales. Y nada, si no queréis añadir nada más, yo sigo con los agradecimientos y termino con la frase que digo siempre cuando hago los podcasts, que es tecnología para las personas. Muchas gracias. Gracias.